Hola, hola, bienvenidos a este 3x7. Carlos Paredes, Enrique Chávez y Valery Vázquez de Velasco. Estamos comenzando nuestro último programa del año, hoy 28 de diciembre. Se acaba el 2024 y vamos a hacer precisamente un resumen de lo que ha ocurrido en el Ejecutivo, en el Congreso, por supuesto, en el Poder Judicial. Vamos a hablar de los personajes del año. ¿Quiénes son estos personajes que nos han sacado lo más profundo que guardaba nuestro país y que vamos a poder de alguna manera analizar a partir de ellos qué cosa es lo que ha ocurrido? Y hablaremos también, por supuesto, de las economías ilegales, ¿no? Que es una transversal en todos los sectores y que de alguna manera es lo que nos está creando bastantes problemas a la hora de poder ver nuestro país a futuro, ¿no? Ya eh, esta colada de parte de las economías ilegales dentro de todos los sectores nos va a pasar factura si es que no tenemos finalmente algún candidato, que de eso también hablaremos. Carlos, Enrique, buenos días. Buenos días. Yo solamente así comentar rapidito para introducir, hablando de lo que señalas del tema de economías ilegales, cómo la cosa se va entrelazando. Antes de entrar al resumen del año, los crímenes recientes de Andrea Vidal, de Nilo Burga, de Frigo Inca, desde dos perspectivas muy distintas, una asociada con una supuesta red de prostitución del Congreso que todavía no se aclara, y el otro con una corrupción que no tiene final en el caso de Caliwarma, lo que sí te demuestran es que esas economías ilegales, digamos, ya meten bala en casos relacionados con la política, con la corrupción. En realidad, eso no es tan frecuente en el Perú. O sea, lo hemos vivido, sin duda, en momentos de la violencia política, si quieres, en los años 80, en los atentados, pero acá estamos hablando de una naturaleza muy diferente de criminalidad y eso yo creo que es algo que ha marcado todo el año, ¿no? Casos donde se influyen a las autoridades, caso Chibolín, por ejemplo, ¿no? Donde se ven ejemplos de cómo se penetra, ¿no? En las autoridades, para en este caso judiciales, etcétera, etcétera, el pacto que reina en el Congreso con el Ejecutivo, los intereses subalternos, y entonces, claro, aquí lo que ves es que la sangre ya está llegando al río, ¿no? Ujú. Y vamos a ver también a cómo están estos candidatos, ¿no? Si finalmente tienen la posibilidad de participar en política porque también tienen un pasado con ciertos antecedentes. Carlos. Yo creo que este 2024, como dice Enrique, hemos bajado más en este sótano de la descomposición, ¿no? Como sociedad, la política se ha lumpenizado y yo me atrevería a decir, en sintonía con lo que ha dicho Enrique, que el Perú antes diríamos se ha colombianizado, y ahora te mandan la moto, así como la novela de Fernando Vallejo, o sea, Mm. mexicanizado, ¿no? Porque los zetas ahora son los venecos en el Perú. Entonces, la muerte de esta señorita Vidal y de Nilo Burga se da en ese contexto porque ya las cuitas políticas están asociadas a las economías ilegales y las economías ilegales están respondiendo con bala, bala, plomo o muerte, ¿no? Cuchillo, cuchillo, cuchillo. Terrible. De eso vamos a Sí, hablar. y claro, además, aviste paciencia, ¿no? Porque en realidad surge un problema, muere una persona, surge otro problema, ¿no? De la mafia y muere otra persona de inmediato también. Antes era, bueno, por lo menos una muerte accidental, ¿no? Acá son muertes clarísimas, justamente a consecuencia de estos escándalos que además están envueltos con la política de nuestro país. Comencemos por el Congreso. ¿Qué es lo que ha pasado en el Congreso en este 2024? ¿Cómo caracterizamos, cómo de alguna manera describimos lo que ahí ha ocurrido? No solamente en cuestión de los grupos políticos, que ya vemos también cómo se han ido alineando, sino como plan del legislativo durante todo el año. ¿Qué es lo que han intentado nuestros congresistas hacer desde que comenzó el 2024 y cuál es la mirada que se tiene para el 2025? O sea, esto viene un poquito de atrás, pero se cimienta, ¿no? En el año 2024, yo vería, digamos, de alguna manera dos grandes corrientes. Es este pacto que tienes sobre la base de Fuerza Popular y de APP. En la previa, Carlos recordaba que ahí sin duda también está el serronismo, Perú Libre y Podemos, esta mesa de cuatro patas, que
el problema que yo veo allá, más, incluso más allá de tener esto que llaman pacto de impunidad con la presidenta, es que es una agenda que no tiene país detrás. Es una agenda que se maneja por los intereses particulares y subalternos y que se expresa, por ejemplo, en la captura de instituciones como la Defensoría, como la Contraloría, que eran instituciones hasta hace poco, digamos, absolutamente autónomas. En un Estado con grandes limitaciones, tenías, ¿no? Estas fuerzas que de alguna manera generaban esos contrapesos. Eso ha desaparecido. Y le añadiría, además de estos intereses subalternos, el resultado, que es lo que podríamos llamar una constituyente fantasma, ¿no? O sea, tanto Ujú. hemos hablado del cambio de constitución, que si querías asamblea constituyente o no, pues ya lo hicieron. De hecho, ya lo hicieron. Lo único básicamente que no están cambiando es el famoso capítulo económico. No hay cierta Ujú. lógica ahí también. Pero, por ejemplo, el hecho de regresar a un bicameralismo por el hecho de reelegirte como senadores, que yo siempre sostengo, y ojalá la historia o la tendencia histórica se repita, que es que las tasas de reelección en el Perú son muy bajas, pero demuestra cómo de alguna manera la política está completamente instrumentalizada, sin reformas, sin avances, por ejemplo, en tema de pensiones, etcétera, etcétera, con una creación Sí. indiscriminada de universidades públicas, por ejemplo, ¿no? Ujú. Con terminar de someter otra vez instituciones que te contrapesan como SUNEDU, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces es el populismo y, como dice Carlos, la lumpenización al nivel más ramplón. En el Perú no hay política. Bueno, con el tema de la red de prostitución que está por terminar de investigarse, confirmarse, que también se ha dado dentro del Congreso. Pero claro, es un Congreso que no tiene resultados mayores, más allá de estos cambios que tú dices, ¿no? Se han ido acomodando a modo de cambio de constitución, pero al final de cuentas, no hay avance, o sea, no hay algo que realmente haga que pensemos que están yendo hacia algún punto, ¿no? De pronto el Congreso de la República no tiene mayores resultados y sin embargo sí se aumenta en un 30% el presupuesto porque como está la excusa del Senado atrás y tienen que ir preparando la cancha para eso, van repartiendo bonos, plata y al final de cuentas se ganan también de paso el odio popular, ¿no? ¿Algún partido independiente, algo que nos dé esperanza dentro del Congreso, Carlos? Mira, yo no veo nada al final de este túnel, pero para hablar de este año 2024 creo que se ha consolidado a la caída de Castillo y el inicio bastante feo de Dina Boluarte, no con 49 muertos, como dicen nuestros amigos de la progresía, sino por lo menos 71, 72, porque hay otros 22 peruanos y haitianos que han muerto ahí también. Ha sido muy feo ese inicio. Pero este 2024 se consolida el nuevo pacto que gobierna el país. Es decir, la mesa de cuatro patas en el Congreso, Fuerza Popular, yo diría Perú Libre, APP, que tiene una cuota no solo en el Congreso, sino en el Ejecutivo también, tiene Ministerio de Salud, tiene ahora manejando Contraloría, etcétera. Podemos, que de la nada ha sacado 14 congresistas fichando a los tránsfugas de otras bancadas. Esa mesa de cuatro patas ha sido perniciosa, definitivamente, porque se ha prostituido la razón de ser de la política. En teoría, la política es llegar al poder a través de los partidos para servir a la gente. Estos señores han llegado al poder, tienen su cuota, unos más, unos menos, pero se están sirviendo ellos de ese poder, con economías ilegales, con intereses mercantilistas, defendiendo lo suyo, ya vemos la educación universitaria, los negocios, el oro ilegal, etcétera, etcétera. Pero esos cacicazgos que manejan ahora el Perú, Keiko por Fuerza Popular, tiene su operador, ¿no? Miki Torres. César Acuña tiene a su hijo, Richard Acuña, como el gran titiritero en el Congreso. Podemos, José Luna tiene a su hijo también manejando los hilos del poder detrás de bambalinas. Y Vladimir Cerrón tiene a su hermano sentado dos veces en la mesa directiva del Congreso. Entonces, de eso estamos manejados. Pero voy a ser más pesimista todavía. Si no solamente ha habido vaciamiento institucional en el Congreso y en el Ejecutivo, el Congreso haciendo leyes
obviamente perniciosas, el Ejecutivo no observándolas y promulgándolas, sino que del lado de los buenos, digamos, los que tendrían que combatir esto, estoy hablando de Ujú. FI, estoy hablando de Lavallato, estoy hablando Junta Nacional de Justicia, no ha habido una respuesta adecuada. Yo creo que FICOP, y lo digo porque lo he investigado a fondo, ha pasado de ser un equipo especial de fiscales contra corrupción a un equipo especial de fiscales corruptos, ¿no? Ya sea porque politizan los casos o porque extorsionan Mm. abiertamente en una red de operadores, abogados, fiscales, etcétera, ¿no? Entonces, un poco pesimista decir que en el Perú ya no hay quien contrapese a este poder lumpen que se está imponiendo en un lado. Los que tenían esa responsabilidad, lamentablemente también han traicionado la responsabilidad que le dimos como país, ¿no? Ujú. Eso en el caso del Congreso, y de alguna forma podemos usar a Cerrón como hilo conductor, ¿no? Tú dices que Cerrón está en la mesa directiva representado en su hermano, pero también está supuestamente perseguido por la justicia peruana y algo pasa con la presidente que finalmente lo oculta, lo tapa, no lo busca. Y con eso podemos irnos al Ejecutivo, ¿no? ¿Qué cosa ha pasado este año en el entorno de Dina, ¿no? Por un lado, no busca a Cerrón, lo decimos claramente. Algo le tiene guardado que no permite que lo encuentre, más allá de que salga diciendo que es pues un impresentable y demás. Pero luego tienes toda esta frivolidad alrededor de los Rolex, los oros, las cirugías y todo lo que ha sucedido y del mismo entorno también de la presidente, que no, que le hace el amén, que tiene a gente que le ha rendido pleitesía, que le aguanta cualquier cosa, ha tenido un Otárola que supuestamente era el que hacía el contrapeso, pero también se metió con las chicas, con darle trabajo a las personas con las que tenía otro tipo de relaciones. Entonces, al final de cuentas, ¿qué encontramos en el Ejecutivo este año, Enrique? Frivolidad, eh, Mm. incapacidad de imponer una agenda, mira, o sea, y no dejemos de vincular el tema. Yo sé de primera mano de casos en los cuales la presidenta recibe gente para una designación y de ahí pasan a la salita de al lado con Richard Acuña y José Luna Jr. Ujú, O sea, a ese ujú, nivel estás hablando, ¿no? Entonces, eh, eso funciona, digamos, desde el lado operativo y desde el lado ya otra vez de agenda país no hay básicamente nada, ¿no? Y claro, ahí digamos, habría que añadirle la ineptitud comunicacional, ¿no? O sea, que no es poca cosa. Yo sé que cuando en el fondo no tienes nada, pues tampoco tendrás nada que comunicar, ¿verdad? Pero igual ha sido pues es decir, incluso lo que el gobierno podía tener, que era ser, no la antítesis, pero cierta estabilización frente a lo que significó Castillo, eso ni siquiera lo han podido comunicar, porque claro, no hay nada más allá. Entonces, ujú, es eso lo que uno ve en el Ejecutivo. Claro, además, caracterizado por un caso fregado como el del hermano de la presidenta, ¿no? Como el de Nicanor. ujú, Yo tengo, ¿no? Más allá de efectivamente de ver cómo se hayan controlado designaciones y influencia, yo sostengo que, claro, que el tipo ha terminado cayendo de una forma un poquito torcida. Y esto tiene que ver con EFICOP, esto tiene que ver, ¿no? Porque, claro, este, en Argentina se da por sentado que la hermana de Milei es la principal colaboradora. Quizás, y ese habría, ¿no? Siendo Nicanor Boluarte, teniendo mucho más experiencia. Yo sé que ya el tipo está caricaturizado, sacrificado, etcétera, etcétera, pero teniendo mucho más experiencia, incluso política que la hermana, quizás le habría podido ayudar un poquito más si es que el papel hubiera sido un poquito más público y aceptado. Eso tampoco se dio, ¿no? Entonces te lleva efectivamente a esta presidenta completamente cercada, rodeada de ministros chicheñó. Hay que reconocer que para los intereses de ella, Santibáñez le ha hecho un buen trabajo. Ha descuidado ujú. completamente la inseguridad y claramente es algo ¿no? Que le desborda, pero le ha hecho un buen trabajo en el sentido de sacar del camino acolchado, seguramente de no ir detrás de Cerrón, etcétera, etcétera. Entonces ya estás hablando de un círculo de poder básicamente leal a la presidenta
y no mucho más. Y eso es una tragedia. Pero la muerte también de este hombre relacionado a Jaliwarma también trae el tema Lumpen, que podríamos decir está cerca del Ejecutivo. ¿Qué sucede? Surge todo este tema de los alimentos de los niños y nuevamente a los 2 días hay una tortura, una muerte, una, un intento de decir que hubo ahí un suicidio, pero claramente esto también está en el entorno de la presidenta, porque además la presidenta ha estado salvando a Di Martini con todo el problema, con la ayuda del Congreso durante estos días. Entonces, también envuelve eso, ¿tú crees, Carlos? Sí, mira, yo creo que el gobierno de Dina Boluarte es el castillismo 2.0, ¿no? Porque si Castillo fue una esperanza para un sector importante de los peruanos, por primera vez, miran, en 200 años de independencia, un campesino llegaba a la presidencia. En los 17 meses de su gobierno fue un fraude para sus electores, ¿no? Porque lo único que hizo fue envolverse en tramas de corrupción bastante pirañescas, pero al final corrupción y ineptitud total, ¿no? Cambiaba a un ministro cada 6 días. Y Dina Boluarte perdió la gran oportunidad de cambiar las cosas, de hacer un corte, porque además venía con un símbolo muy fuerte, la primera mujer en llegar a ser presidenta, ¿no? Y lamentablemente es una decepción, ¿no? Frivolidad en extremo, el tema de los Rolex es obsceno, el tema de las cirugías plásticas mucho más todavía. Pareciera ser que su única agenda pública es cómo llegar a cualquier precio al 2026, además defendiéndose de los autogoles que se ha generado ella misma desde el primer día, la muerte de los peruanos, más de 70, el Rolex, el tema de las cirugías y lo que venía de atrás. Lo que ustedes dicen, este escándalo de Caliwarma se incubó cuando ella era ministra y de ahí no ha parado, con un agravante, que ahora ya estamos pasando la línea del sicariato, del asesinato, del De Burga. apuñalamiento, para callar a alguien que sabe mucho, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que el Ejecutivo, la medianía es lo que se impone, a pesar de que si uno lo ve, en teoría, sus ministros son mucho más capaces, no tienen estas mochilas, en fin, muy cuestionadas de varios de los ministros de Castillo, pero en el fondo no están haciendo políticas públicas. En el fondo no están resolviendo los problemas principales de los peruanos. Solamente la única política pública del gabinete ministerial, empezando por Adrián Sena, es cómo blindamos a la presidenta, cómo tapamos el sol con un dedo, cómo tratamos de justificar lo injustificable, ¿no? Y Ujú. claro, estamos perdiendo grandes oportunidades. La economía del Perú va a crecer más de 3% este 2024, pero no tiene nada que ver con lo que ha hecho Arista. Quizá con lo que ha hecho Velarde, sí, ¿no? Pero podríamos haber crecido mucho más, ¿no? Cuando tenemos en el mundo una situación que nos permite a nosotros crecer más y no lo hacemos porque el gobierno no está gobernando, solo se está dedicando a protegerse para llegar como sea al 2026 y yo creo que no lo va a lograr porque en abril de este año, como decíamos en la previa, hay un punto de inflexión. Se van a convocar elecciones y ahí Dina Boluarte va a dejar de ser funcional a este Congreso, que además va a querer desmarcarse de una presidenta que tiene 3% de aprobación, ¿no? Ni los Fujimori, ni los Acuña, ni los Cerrón, ni los Luna van a querer cargar con esa mochila porque son socios, ¿no? Así que yo no veo claro que Dina Boluarte, como ella quiere tanto, llegue al 2026, ¿ah? Ujú. Claro, porque a partir de abril entonces se decide quiénes van a ser finalmente los que postulen a las elecciones y a partir de julio, como siempre hemos dicho, ya se puede prescindir de la presidente y continuar con el Congreso un año más. Entonces, vamos a ver hasta cuándo les es útil, ¿no? Pero lo increíble es que parece que ella no se diera cuenta, ¿no? Parece que ella está contenta con este equipo que ha armado, con esta mesa del Congreso. Pasamos al judicial porque también ha habido debacle en el sistema judicial este año. Ha sido, bueno, más allá de la sentencia Toledo, parece que no ha habido ningún gol.
y todo lo contrario, ¿no? Se han estado peleando los fiscales supremos, los fiscales de la nación, uno contra el otro, ya también con algunos testigos, con algunos colaboradores que han dado datos de cómo han estado politizando la justicia, que finalmente es una frase que se ha repetido todo el año, ¿no? Yo creo que todas las semanas, mal que bien, hemos dicho la justicia politizada, la política judicializada, pero lo cierto es que están completamente amarrados y así es como que han ido cayendo este año. Enrique, ¿tú cómo has visto a nuestro Poder Sí. Judicial? Hemos tenido un buen resumen para los que vieron la audiencia al juicio de Humala, Ujú, donde la jueza le ha rechazado, en este caso al fiscal Germán Juárez, prácticamente todas las pruebas extraordinarias que él solicitó, tanto en términos de testigos como en términos de pruebas en sí. Por ejemplo, le pidió Juárez que se reciba el testimonio de Stefan Lenz, el fiscal suizo que adelantó a la fiscalía que Odebrecht, por los servidores que tenía ahí, tenía al menos 24 casos de corrupción en el Perú. Y lo que se ha visto, se ha confirmado en realidad, porque ya en Caretas lo habíamos dicho y otros medios también, que eran solamente 4 casos, lo del famoso acuerdo con Odebrecht. 4 casos cuando tú tenías al menos 24. A este fiscal Lenz no le dieron bola durante años, a pesar de que tenía un contrato con el Ministerio Público. Y entonces ahora que se ha caído absolutamente toda la colaboración brasileña, incluso por indicación de la propia justicia de ese país, y que Jorge Barata lo último que piensa, ¿no?, es en colaborar, recurren desesperadamente a sentar a un fiscal al que no le han hecho caso durante años. Eso encapsula de alguna manera el fracaso de la Bajato, que por supuesto tiene muchas aristas, pero y ya sabemos la politización del caso, cómo se ha manejado, las cuchilladas entre los fiscales, etcétera, y a lo que tendría que sumársele esta suerte de modus operandi en la fiscalía que se extendió a EFICOP y DIVIAC, que en algún momento, por supuesto, pueden haber cumplido determinados roles, papeles, pero asumieron que lo que les tocaba era seguir siendo un actor político. Y al final han implosionado. Si el Ejecutivo los quería sacar del camino, por supuesto, sí, pero que le dieron mucho espacio también. Si a eso se le añaden casos como el de Chibolín, que en realidad en perspectiva lo que te demuestran es lo fácilmente penetrable que es la justicia peruana, estamos hablando de una situación de crisis generalizada. En realidad, uno no quiere ser tremendista, siempre habrá buenos jueces, siempre habrá buenos profesionales, pero estamos hablando de un tema de crisis de administración de justicia que debe ser sin duda abordado, ojalá, como un tema electoral de una manera seria, ¿no? y nuevamente el delito subraya, ¿no? Este poder, ¿no? Hemos sido ejecutivo, legislativo, judicial, en ese orden, parece como básico, pero realmente es una buena manera de ir viendo cómo es que se ha desarrollado este año y finalmente también vemos con lo de Chibolín que el delito ha estado rondando y más que rondando este sistema de justicia. Carlos, ¿tú cómo lo Sí, ves? el Chibolin Gate, como le han llamado, que los periodistas y los jueces y fiscales sabían que él dirigía una trama de tráfico de influencias en el sistema de administración de justicia, porque no solo era el Poder Judicial, la Fiscalía, la prueba es la fiscal Elizabeth Peralta, ¿no? Eh, y claro, esto ha descubierto, por ejemplo, que la presidenta de la Corte Superior de Lima, que es la más importante del país, a esta jueza María Vial, que ahora le han dado a llamar jueza Chibolina, manejaba los hilos, incluso Andrés Hurtado compró votos de los jueces superiores para que ella finalmente sea elegida. Entonces le debía el puesto. Imagínate Ujú, qué cosas habrán hecho con eso. Tenía otra gente, a una jueza que le llaman la jueza Lisurita, ¿no? Creo que se llama Paola Valdivia. Ese es el nivel de nuestros magistrados. O si escuchas a la señora Marita Barreto que te dice que los investigados tienen que demostrar su inocencia, imagínate el nivel de preparación, la medianía, la mediocridad, pero con un agravante, como lo ha escrito bien Ricardo Usted el domingo pasado, los cacicazgos también han funcionado en el Ministerio Público y en el Poder Judicial, ¿no? Si con Montesinos nos remitimos al Chino Rodríguez Medrano, ¿se acuerdan? Que era el operador en el Poder Judicial, o a Blancanélida Colán,
Hoy tenemos otros personajes, pero muy parecidos, quizá con menos habilidad, porque hacen todo burdamente, pero el sistema de administración de justicia está absolutamente degenerado. Y vayamos, por ejemplo, al subsistema de lavado de activos que ha explosionado con el tema de Chibolín. ¿Quién lo coordina? Rafael Barba, ¿no? El eximio fiscal, impoluto, prístino, que no está respondiendo por eso, que era un mercado persa donde se compran y se venden carpetas fiscales, se abren, se cierran al mejor postor, ¿ah? Y hay una mafia, acá lo hemos dicho varias veces, de fiscales, policías y malos abogados que están extorsionando empresarios. Yo conozco 4 o 5 casos muy graves. El tema de extinción de dominio, que hoy se están rasgando las vestiduras, los jueces y fiscales, perdón, hay unos abusos gigantescos. Han salido en la televisión emprendedores que tenían buses de transporte público, que agarraron un pasajero con cocaína y le quitaron el bus. O un señor que Claro. tenía cevichería, va un tipo a comer un ceviche y tenía coca en su maleta y le quitan la cevichería. O sea, el mundo al revés. Por eso que a estos abusos tan grandes en el sistema de administración de justicia se ha respondido con otro desatino en el Congreso, yéndose al otro extremo, también prostituyendo la ley de detención preliminar, de extinción de dominio. O sea, golpe contra golpe y en el medio de los ciudadanos que estamos en la indefensión total porque el Congreso hace leyes para favorecer al crimen organizado y los que deberían defendernos, que son el Ministerio Público y los jueces, abusan de tal manera que la injusticia está ahí al medio, ¿no? Y ahora, lo cierto es que hay hartazgo, por supuesto, por parte de los ciudadanos, pero no hay una forma de salir, marchar, demostrar, porque hasta cierto punto, y eso lo hablaba con Gianfranco Castañola, que lo entrevisté para esta semana para Perú 21, ya a todos los políticos, a los funcionarios en general, no les entran balas. Se puede decir lo que está mal, se puede mostrar que hay este rechazo, pero a la larga no importa. Ya el hacer, el no hacer, el hacer papelón, el ser parte de estas mafias o tener el nombre en entredicho, ya nada importa. La gente no quiere escuchar, la gente que está gobernando, y por supuesto el ciudadano, bueno, en la medida en que su billetera, su casa y su economía vaya funcionando, medianamente, y no peor, pues sigue avanzando, ¿no? Porque además, claro, ahí también tenemos consecuencias de la pandemia, ¿no? Lo que sucede cuando uno para, finalmente. Este, Claro, hablamos de que ya no entran balas un poco para llegar a que la inseguridad, lo comentábamos en la previa también, la educación, la salud, la infraestructura, nada ha avanzado, ¿no? Lo vemos ahora claramente con lo que ha ocurrido en Chancay, más allá del puerto, ¿qué sucede con la ciudad? Con el aeropuerto, más allá del aeropuerto, ¿qué sucede con las vías de comunicación? No hay nada desarrollándose, no hay nada planificado, ¿no? Y todo esto porque tiene también el telón de fondo de las economías informales o ilegales, que también han sido parte importante este año por su crecimiento, por el poder que han adquirido. Podemos de alguna manera cerrar estos tópicos 2024 con ese telón de fondo, tenemos ese panorama al final con las economías ilegales manejando y no permitiendo que el Perú crezca, que el peruano que quiere un crecimiento pueda por lo menos levantar la voz. Este resumen que señalas, yo creo que de alguna manera se va forzosamente a resolver, por supuesto, en el año 26. Eh, y uno efectivamente tiene la incertidumbre de cómo se va a resolver. Ujú. Señalaba que si la gente iba más o menos tranquila con su vida, la cosa es como llaman ahora, tiene esta fea palabra al pinchismo, ¿no? Que, 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 ¿Qué ¿no? pasó? O sea, que va por ahí. A raíz del sueldo mínimo, que lo acaban de subir a 1.130 soles, revisaba que el salario promedio del peruano está aproximadamente en 2.100 soles, el promedio, ¿ya? Ujú. Hay millones que ganan menos del salario mínimo, pero el promedio está en Claro. 2.100. Y más o menos una evaluación independiente de Oxfam e IEP dice que
tú para mantener a tu familia mínimo necesitas unos 3.000 y pico soles. Entonces, claro, estás ahí, ¿no? Ahí porque, claro, incluso ese 2.100 soles se ha incrementado en más de 100 soles desde el año pasado. ¿Ya? O sea, tienes una economía que más o menos camina en medio de nuestras grandísimas limitaciones, ¿no? Y al mismo tiempo tienes esta parálisis del Estado y no le entran balas, ¿no? No le entran balas a los políticos, que yo creo que se va a resolver de alguna manera. Una forma es que se resuelva desde la rabia, ¿no? Desde un radical de izquierda o de derecha, pero otra forma es recoger ese sentimiento antipolítica actual con una agenda. Y ahí no quiero dejar de mencionar a Milei, ¿no? Que yo creo que es el personaje, por lo menos regional del año, en esa perspectiva. Con todo lo controversial que pueda resultar, el tipo Ujú. tiene una agenda clarísima y se encaramó en un discurso antipolítico, pero repito, con una agenda muy clara, ¿no? Entonces, uno espera que en medio, y eso, bueno, ese es el optimismo de fin de año, ¿no? Que en medio de esta situación se pueda configurar algo semejante, ¿no? O sea, una agenda, no digo un loco, sino una agenda que se traduzca electoralmente. Ojalá eso se dé. Yo no estoy completamente convencido, pero ojalá vaya por ese lado, porque sí, la parálisis de este Estado no da para mucho más. Eso está clarísimo. Una agenda, pero con intención de construir, ¿no? Y no de destruir, que ese es justamente el riesgo. Y ahí es donde veíamos un poco a los candidatos, a los que están dando vueltas en estas posibilidades que se van a saber en abril. Antauro está por ahí, no sé, Vizcarra, para Carlos, este momentito. López Aliaga, Cerrón. Por dónde va a ir la pita con los personajes y las elecciones que se vienen, López Aliaga va a Carlos? tener que renunciar en abril, ¿no? Si es que quiere ir. Máximo, sí. Yo creo que estamos en un escenario donde lamentablemente no hay partidos políticos entendidos estos como agrupaciones que tienen una mirada de país, una ideología, una propuesta de modelo de desarrollo, que es la vía para llegar al poder. Se han destrozado, entre otras cosas, por la excesiva politización del sistema de administración de justicia, ya hemos visto ahí. Eh, y lo que hay es una hemorragia de presuntos candidatos para el 2026, ¿no? Y entonces los teóricos de la ciencia política dicen que estamos en un escenario donde van a aparecer líderes de cualquiera de los dos extremos. Un radical de izquierda, y hay varios ahí dando vueltas, empezando con Antauro, Guido Bellido y demás, Guillermo Bermejo y demás, o un radical de derecha que también, y no estoy pensando necesariamente en Rafael López, ¿ah? Que en verdad no sé si realmente es radical de derecha, pero ahí estamos hablando de Carlos Álvarez, Philly Butters, ¿no? Y entonces el problema es cómo nos ponemos de acuerdo los que no estamos en esas dos orillas, y que creo que somos la mayoría, para empezar por única vez y decir, oye, ¿qué es lo que necesita el país? Políticas públicas, políticas de Estado, consensos mínimos. Vamos a retomar esto que se llamó en algún momento meritocracia del aparato público, que se ha destruido en los últimos años. ¿Cómo administramos el país? Y ese es el gran reto, porque también hay, yo diría, en que el detenta el poder, que es el pueblo, hay una suerte de cansancio, una suerte de también aburrimiento, pero más que eso, decepción total, ¿no? Nos hemos decepcionado de todos. Frustración. Mm. Y entonces solo miramos dentro de nuestra casa y decimos, oye, me voy a preocupar y trabajar, y que a mis hijos no les falte las cosas y que el mundo está ahí afuera, ¿no? Esto es pernicioso y es peligroso para la democracia porque hemos descendido en todas las mediciones, en calidad de Todas. democracia, libertad de prensa. ¿Cuánto Instituciones. valoramos el sistema democrático? Los peruanos somos el país cuyos ciudadanos valoran menos este sistema. Entonces, esto sí es grave y creo que ya hemos tocado fondo. Ojalá que empecemos a rebotar. Esa es mi esperanza para el 2025. Y yo
Te acompaño. La verdad es que siento que ya llegó a un nivel muy bajo. Siempre dicen que puede empeorar la situación, pero realmente ya, no sé, ojalá que el 2025 de verdad que haya un rebote, como dices, Carlos. Y Enrique Ah, ya se desconectó. ya está solo, está solo. Ya estamos, no, 3 por 7 de 21, más de 31. Bueno, pero es el Todavía la último mitad programa, nos del hemos dado la 2025. licencia. Y además que no Sí, podemos ir con un, bueno, ese es el mensaje esperanzador, pues, ¿no? Ojalá que realmente nos demos rebotemos. cuenta Para que la democracia empiece a rebotar, ¿no? Ya y que El toca. que, podamos avanzar. el que va a rebotar soy yo después de estas comidas de Año Nuevo, pero bueno, parte del propósito de comenzar, de volver a comenzar. Mi amarillo de año nuevo, prometedor. Así Eso, es. con su amarillo. Yo voy con rojo, rojo, siempre, el amor por delante. Vamos, Nos vemos entonces el vamos. próximo año, ya el 2025. Cuídense mucho. Así es. Un excelente Eso, año nuevo. celebren, A cargar pilas. celebren con prudencia. Que Chao. viva el Perú. Que vive el Perú.